¿Qué pasa si no estás experimentando la realidad, sino seleccionándola? ¿Y si la versión que estás viviendo ahora es solo una de las innumerables posibilidades que ya te esperan? ¿Lo has sentido antes? En momentos de tranquilidad, cuando el ruido del mundo se desvanece y sientes algo vasto e inexplicable moviéndose justo debajo de la superficie de lo que llamas vida, como si hilos invisibles se estuvieran tejiendo juntos en un patrón que casi puedes, pero no del todo, ver. Un patrón que ha estado aquí mucho antes de que tomaras tu primer aliento, y permanecerá mucho después del último, y sin embargo, de alguna manera, te responde de maneras que nunca has entendido completamente, reflejando las elecciones tácitas que haces, no solo con tus acciones, sino con tu atención, tus emociones y las historias que te cuentas en silencio cuando nadie más está escuchando. Es como si una verdad olvidada hubiera sido enterrada bajo capas de hábito y distracción, una verdad susurrada por antiguos místicos e insinuada por los descubrimientos científicos más avanzados, de que no eres un pasajero pasivo en este universo, sino un participante en un acto continuo de creación, y cada pensamiento, cada sentimiento, cada momento de conciencia es una selección, una sintonización energética con la versión de la realidad que experimentarás a continuación. Durante demasiado tiempo, esto ha sido malinterpretado, descartado o reducido a frases vacías que pasan por alto la profundidad de lo que realmente está sucediendo, porque no se trata de imponer tu voluntad al mundo o esperar ciegamente que las cosas cambien, sino de recordar la profunda conexión que siempre has tenido con el campo de posibilidades que te rodea, la conexión con la que naciste, la que da forma silenciosamente a cada momento de tu vida, ya sea que lo reconozcas o no. Y una vez que comiences a ver lo que realmente está influyendo en tu realidad, una vez que recuerdes cómo ponerte en la posición del que elige en lugar del observador inconsciente, todo en tu vida, todo, comenzará a cambiar de maneras que aún no puedes imaginar. ¿Alguna vez te has detenido en absoluta quietud, aunque sea por un instante fugaz, y has sentido un zumbido casi imperceptible en el fondo de tu conciencia, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia que te ve, te conoce y te responde de maneras que aún no puedes explicar del todo, una presencia que no está separada de ti, sino que es, de hecho, la trama misma de tu vida, en ese espacio tranquilo entre tus pensamientos, antes de que tu mente se apresure a etiquetarlo o definirlo, existe algo vasto e ininterrumpido, lo que muchos ahora llaman el campo cuántico, una extensión ilimitada donde todas las posibilidades, todos los resultados y todas las versiones de tu vida no solo son posibles, sino que ya existen, esperando a que te adentres en ellas al alinearte con su frecuencia. La verdad es que no te mueves por una realidad fija, sino que nadas en un océano vivo de energía e información, y a cada momento, te das cuenta o no, sintonizas sutilmente tu posición en él. Esta sintonización no se produce por la fuerza de voluntad, ni por la repetición constante de pensamientos, sino por una alineación más profunda y silenciosa de tu estado interior, tu vibración y tu atención consciente. La ciencia ha comenzado a vislumbrar esto a través de fenómenos como el efecto del observador, que demuestra que el acto mismo de observar cambia el resultado de lo observado, insinuando una verdad que los antiguos místicos y sabios llevan miles de años predicando, que tu conciencia no es pasiva, sino participativa, y en el momento en que la diriges con intención, el universo se transforma para reflejar ese enfoque. Nikola Tesla habló de esto cuando instó a la humanidad a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, pues sabía que tras la aparente solidez del mundo se esconde un campo sutil y ordenado, que responde con precisión matemática a las señales energéticas que enviamos. Estas señales no son simplemente la suma de nuestros pensamientos superficiales, sino la resonancia más profunda de nuestras emociones, creencias y las historias que albergamos sobre quiénes somos
somos y lo que es posible para nosotros. Cada sentimiento que albergas se transmite a este campo, y como un diapasón que vibra en resonancia simpática con otro, el campo conecta tu transmisión con experiencias, personas y eventos que armonizan con tu estado, independientemente de si este es expansivo y coherente o contraído y fragmentado. Cuando empiezas a comprender esto, el mundo deja de ser una secuencia aleatoria de eventos y se convierte en un espejo tan preciso que revela, con una precisión inquebrantable, la vibración que habitas actualmente. Por eso, el cambio a menudo resulta esquivo. Intentamos alterar lo que vemos en el espejo, sin abordar la frecuencia que lo produce, olvidando que el reflejo no puede cambiar hasta que la fuente haya cambiado. No basta con pensar en una nueva realidad, debes adaptarte vibracionalmente a ella, y este proceso no se trata de fingir ni forzar, sino de habitar la firma emocional y energética de la realidad que deseas experimentar, incluso antes de que se materialice. Así, el campo nunca decide por ti, solo te responde con infinita paciencia y perfecta fidelidad, reflejando la emisora que sintonizas en cada momento. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad empieza a responder. En cada momento de tu vida, tu atención actúa como la moneda más poderosa que jamás poseerás, porque donde fluye, la energía la acompaña, y donde fluye la energía, la realidad comienza a solidificarse a tu alrededor, moldeándose en las experiencias, relaciones y eventos que se ajustan a la calidad de tu enfoque. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, este proceso ocurre bajo la superficie de la conciencia, como si camináramos sonámbulos por nuestros días, dispersando fragmentos de nuestra atención en lo que más nos llama en el momento. Una notificación, una preocupación pasajera, un recuerdo sin resolver, sin darnos cuenta de que cada uno de estos momentos instruye silenciosamente al campo sobre qué entregar a continuación. El cerebro humano no es solo un dispositivo de almacenamiento de pensamientos, es un mecanismo de sintonización que ajusta constantemente sus patrones de frecuencia según el lugar donde se concentra la atención. La neurociencia ha demostrado que estos patrones repetidos reconfiguran físicamente la estructura del cerebro. Esto significa que cuanto más prestas atención a una idea, sentimiento o posibilidad, más comienzan tu cerebro y tu cuerpo a anticiparla y prepararla, poniendo en marcha la alineación energética que la hace real en tu experiencia. Si te despiertas cada mañana esperando que el día refleje las decepciones del pasado, tu cuerpo entrará en un estado de contracción familiar, tus pensamientos seguirán caminos familiares y el campo responderá con experiencias que confirman la expectativa. Pero si te despiertas con curiosidad, gratitud y apertura, estás eligiendo una frecuencia que abre la puerta a líneas de tiempo completamente diferentes. Y sin embargo, para la mayoría de las personas, la atención rara vez es consciente, se deja llevar como una hoja por la corriente de aires, por los hábitos, los medios de comunicación, las emociones ajenas y la fuerza gravitacional de miedos no examinados. Para vivir deliberadamente en el campo de infinitas posibilidades, debes retomar las riendas de tu conciencia y guiarla con precisión hacia las realidades que deseas habitar. Esto no significa ignorar los desafíos, ni fingir que las experiencias negativas no existen, sino negarte a convertirlas en la historia dominante que proyectas al campo. Empiezas a observar hacia dónde se desvía naturalmente tu enfoque, percibes su tono emocional, y practicas su desplazamiento hacia estados que se alinean con la realidad que eliges. Cuando diriges tu atención conscientemente, no estás simplemente soñando despierto o deseando. Estás participando en el mismo acto fundamental que los experimentos cuánticos han revelado una y otra vez, el acto de observación que altera el resultado. En el momento en que eliges qué ver, sentir y retener en tu conciencia, estás esculpiendo la ola de potencial en la partícula de la experiencia. Y cuando esa elección se mantiene, cuando la sostienes con la firmeza de la presencia, en lugar de la turbulencia de la duda, el campo no puede evitar responder, porque la atención no es solo mental, es energética, y cada vez que la recuperas tu rol de creador en lugar de participante inconsciente. Y cuando la ciencia empieza a comprender esta antigua verdad, la comprensión se profundiza aún más,
Durante siglos, la sabiduría de místicos y sabios se descartó como metáfora poética, hermosa pero inverificable, mientras la ciencia estudiaba la mecánica del universo como si la conciencia fuera un subproducto incidental irrelevante para el desarrollo de la realidad. Pero ahora, en los silenciosos laboratorios de la física cuántica, las fronteras entre estos dos mundos comienzan a diluirse, revelando que aquello de lo que los antiguos hablaban en símbolos y parábolas no solo es real, sino también medible, y que tu conciencia está entretejida en la arquitectura misma del cosmos. El efecto del observador, el descubrimiento de que el acto de observar cambia el comportamiento de las partículas, no es solo una curiosidad del mundo subatómico, es un reflejo directo de la verdad de que la conciencia misma es un ingrediente activo en la configuración de la realidad. De la misma manera que el potencial de una partícula se desploma en un estado definido al medirse, el campo de posibilidades que te rodea se desploma en la versión de la realidad que observas y con la que interactúas de forma más constante. Las tradiciones espirituales siempre han insinuado esto, desde la idea védica de que el mundo es maya, una proyección moldeada por la percepción, hasta las enseñanzas de los ancianos indígenas que hablan del pensamiento y el sentimiento como herramientas sagradas de la creación. Y ahora la ciencia se está poniendo al día con lo que alguna vez se consideró conocimiento místico. Nikola Tesla lo comprendió cuando nos instó a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, pues estos son los hilos invisibles que conectan cada átomo de nuestro cuerpo con la estrella más lejana de la galaxia. La geometría sagrada revela que esta conexión no es aleatoria, sino que sigue patrones, un elegante orden matemático que subyace al aparente caos del mundo físico, y este orden responde a las señales de nuestra conciencia. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están alineados en una vibración coherente, enviamos una señal que se extiende por el campo magnético, tal como una sola gota crea círculos que se expanden en la superficie del agua quieta, influyendo en todo lo que toca. El gran error de la comprensión moderna ha sido separar estas verdades, creer que la ciencia se ocupa de lo tangible mientras que el espíritu se ocupa de lo intangible, cuando en realidad son dos lenguajes que describen el mismo fenómeno. La ciencia describe la estructura, el espíritu describe el significado. Y cuando los unes en tu propia conciencia, ya no ves tu vida como una secuencia de eventos aleatorios, sino como un bucle de retroalimentación entre tu estado interior y el mundo exterior. Esta unión de ciencia y espíritu no es solo una idea intelectual, es una invitación a vivir de forma diferente, a ver cada pensamiento como una onda en el campo, cada sentimiento como una frecuencia y cada acto de conciencia como un punto de elección donde futuros infinitos se reducen a uno solo. Y una vez que comprendes que siempre has sido el observador y lo observado, el creador y la creación, la pregunta es, ¿con qué elegirás alinearte ahora? Porque en esa elección reside el diseño mismo de tu realidad. Toda realidad que has experimentado comenzó como una huella sutil en tu interior, una unión de pensamiento y emoción que se sembró en el campo cuántico mucho antes de emerger al mundo físico. Por eso dos personas pueden vivir en la misma ciudad, respirar el mismo aire y caminar por las mismas calles, y aún así habitar realidades completamente diferentes, porque el mundo que experimentan está filtrado, moldeado y magnetizado por la frecuencia interna que poseen. Un pensamiento por sí solo es como una partícula sin carga, que flota sin rumbo, pero en el momento en que lo impregnas de sentimiento, se convierte en una señal energética que el campo reconoce y a la que responde. Ya lo has sentido antes, aunque no tuvieras palabras para describirlo. Cómo una preocupación persistente parece traer más motivos de preocupación a tu vida, o cómo un momento de profunda gratitud parece abrir un torrente de bendiciones inesperadas. Esto no es casualidad, ni un simple pensamiento positivo, es la mecánica de la creación en acción. De la misma manera que la luz coherente se convierte en un láser, concentrado y lo suficientemente potente como para cortar el acero, un pensamiento fusionado con una emoción clara se convierte en una señal coherente lo suficientemente fuerte como para moldear las probabilidades dentro del campo. Pero la energía que proyectas no se determina únicamente por lo que deseas, sino por lo que crees que es posible para ti. Puedes declarar abundancia con tus palabras,
Pero si tu cuerpo carga con el peso emocional de la escasez, la señal que envías seguirá siendo de escasez. Puedes visualizar amor, pero si vibras con miedo al rechazo, tu campo reflejará ese miedo. Por eso, el cambio a menudo se siente frustrantemente lento, porque podrías estar enviando dos frecuencias opuestas a la vez, una desde la superficie de tu mente y otra desde lo más profundo de tu subconsciente. El arte de la creación, entonces, no consiste simplemente en pensar nuevos pensamientos, sino en convertirte en una nueva vibración, en encarnar el estado emocional de la realidad que deseas habitar tan plenamente que te resulte más real que tus circunstancias actuales. Y cuando esta encarnación se vuelva natural, cuando la gratitud, la alegría y la confianza en lo invisible se sientan como tu estado de base, notarás que el mundo exterior comienza a reorganizarse de maneras que desafían cualquier explicación lineal. Es aquí donde el pensamiento se transforma en forma, no por la fuerza, sino por la alineación. Y sin embargo, la alineación misma requiere algo más profundo, un estado de coherencia que unifica la mente, el corazón y el cuerpo en una sola transmisión, a la que el universo no puede evitar responder. La coherencia es la clave silenciosa que transforma la intención en realidad, el punto en el que tus pensamientos, emociones y estado físico vibran en armonía, enviando una señal unificada al campo, sin interferencias ni contradicciones. En un estado coherente, tu cuerpo ya no está en guerra con tu mente ya no está en guerra con tu corazón, y tu energía fluye como un solo río hacia un destino elegido. Cuando entras en coherencia, lo sientes de inmediato. Tu respiración se ralentiza, tu ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado, y tu mente deja de dispersarse entre decenas de preocupaciones y comienza a concentrarse con claridad natural. Este estado no es imaginable, es medible. Estudios sobre la coherencia cardiocerebral demuestran que cuando el campo electromagnético del corazón se ordena, envía señales al cerebro que optimizan la función neuronal, mejoran la toma de decisiones y elevan la estabilidad emocional. Espiritualmente, este es el estado en el que tu transmisión al campo cuántico se vuelve pura e inconfundible. Pero la coherencia es frágil, fácilmente alterada por el miedo, la distracción y el apego. El miedo fragmenta tu señal, enviando ondas de ansiedad que anulan tus intenciones más elevadas. La distracción dispersa tu energía en innumerables frecuencias inconexas, debilitando el poder de tu transmisión. El apego, el aferramiento desesperado a un resultado específico, comprime tu energía en un estado de tensión que, en realidad, aleja aún más lo que deseas, porque la vibración de la necesidad no es la vibración del tener. El camino hacia la coherencia comienza con la conciencia. Notas los momentos en que tu cuerpo se contrae, en que tus pensamientos se aceleran, en que tus emociones se precipitan hacia estados que no se ajustan a la realidad que eliges. Haces una pausa, no para reprimirlas, sino para respirar a través de ellas, para volver a centrar tu atención en el presente, donde el campo siempre está receptivo y siempre escucha. Al centrarte en emociones elevadas, gratitud por lo que ya existe, amor por las fuerzas invisibles que te guían, confianza en el desarrollo, comienzas a sintonizar tu sistema con un estado coherente, sin esfuerzo ni fuerza. En este espacio, la energía que envías ya no se distorsiona. Es clara, constante y resonante. Y como el campo no responde a tus palabras, sino a la vibración que mantienes, la manifestación se centra menos en perseguir resultados y más en mantener el estado que los hace inevitables. Cuando vives en coherencia, la realidad empieza a parecerte un punto intermedio, trayendo oportunidades, sincronicidades y personas a tu camino sin esfuerzo. Esto no es magia, es resonancia. Y, sin embargo, para que la coherencia funcione de verdad, debes comprender que el universo no responde a tus pensamientos de forma aislada, sino a la totalidad de tu vibración. Esto significa que para crear verdaderamente, debes hablarle al universo en el único lenguaje que entiende, la vibración. Y es aquí donde surge la verdad más profunda. El universo no escucha lo que dices, sino lo que eres. El universo no responde a las palabras que dices, a las afirmaciones que repites, ni siquiera a las visiones que albergas en tu mente. Responde a la vibración que sostienes bajo todo eso,
la frecuencia constante que irradia la suma de tus pensamientos, emociones y creencias en cada momento de tu vida. Podrías pasar horas imaginando el éxito, el amor o la abundancia, pero si el tono subyacente de tu ser está impregnado de miedo, duda o indignidad, esa es la señal que recibe el campo, y esa es la realidad que te refleja. Por eso, muchos se frustran al practicar la llamada ley de atracción, pues creen que pensar positivamente o visualizar vívidamente será suficiente para atraer la vida que desean, sin darse cuenta de que la verdadera transmisión es la carga emocional que subyace a esos pensamientos. El campo cuántico no responde a imágenes mentales vacías, responde a la resonancia electromagnética generada por el corazón y el sistema nervioso, la energía infalible porque no es solo un acto de la mente, sino la totalidad de tu estado de ser. Si expresas palabras de gratitud mientras tu cuerpo permanece tenso y tu mente rememora el dolor del pasado, el campo no responderá a las palabras, responderá al dolor. Si visualizas el amor mientras vibras con miedo al abandono, el campo no responderá a la imagen, responderá al miedo. Pero cuando tus pensamientos, sentimientos y creencias se alinean en una vibración coherente que coincide con la realidad que eliges, el campo no tiene más remedio que reflejar esa vibración en la forma, porque la resonancia no es una cuestión de preferencia, es una ley de la naturaleza. Esta comprensión te libera de la ilusión de que debes forzar la realidad con un esfuerzo mental puro. No necesitas forzar, perseguir ni manipular los resultados, solo necesitas mantener la vibración de la realidad que eliges de forma constante y sin contradicciones hasta que se convierta en tu estado natural. Cuando eso sucede, la manifestación deja de ser un acto de voluntad para convertirse en una consecuencia inevitable de la resonancia. El universo no te pone a prueba, ni te castiga, ni te niega nada. Simplemente te refleja con perfecta precisión, como un espejo que no miente. Y en el momento en que empiezas a cambiar la frecuencia que mantienes, no solo por unos minutos, sino como forma de vida, es el momento en que tu mundo exterior empieza a transformarse de maneras que parecen imposibles para quienes aún no comprenden esta verdad. Y, sin embargo, para la mayoría de nosotros, existen barreras invisibles que impiden mantener una nueva vibración, arraigadas no en el momento presente, sino en los patrones del pasado. Cada vibración que sientes hoy está moldeada no solo por tus pensamientos y sentimientos actuales, sino también por los ecos de cada momento vivido. Para muchos, esos ecos están cargados con los residuos de una vieja identidad, traumas pasados y creencias profundamente arraigadas que nunca fueron realmente suyas. Desde que naciste, absorbiste las frecuencias de tu entorno, los miedos de tus padres, las limitaciones de tu cultura, las reglas tácitas de tu comunidad, y, con el tiempo, estas se convirtieron en la arquitectura invisible de tu identidad, moldeando lo que crees que es posible para ti sin tu consentimiento consciente. Estos viejos patrones son como programas invisibles que operan silenciosamente en el fondo de tu conciencia, influyendo en tus decisiones, los riesgos que asumes, e incluso en las personas que te atraen. Dado que operan inconscientemente, pueden parecer indistinguibles de quién eres. Puedes creer que tomas decisiones libres, cuando en realidad simplemente estás siguiendo el ritmo familiar de una historia que has arrastrado durante años. Por eso, incluso después de aprender sobre la vibración y la coherencia, muchos se encuentran retrocediendo a viejas realidades, porque la señal que envían al campo aún está contaminada por los residuos emocionales de experiencias pasadas. Puede que tengas la idea de abundancia en tu mente, pero que lleves la vibración de escasez en tu cuerpo. Puede que estés imaginando una relación amorosa mientras tu sistema nervioso permanece predispuesto al conflicto o al abandono. Hasta que estos patrones más profundos sean detectados y liberados, seguirán devolviendo tu vibración a lo familiar, por mucho que te esfuerces por avanzar. Romper estos patrones comienza con la conciencia, con la valentía de mirar hacia adentro y presenciar las historias que has estado viviendo como si fueran la verdad absoluta. Significa preguntarte: ¿de quién es esta voz que dice que no puedo? ¿De quién es el miedo que cargo que no me pertenece? ¿De quién es la creencia sobre el mundo que he confundido con la realidad?
Al traer estos patrones a la luz de la conciencia, debilitas su control, porque el campo ya no los recibe como señales inconscientes. Ahora eres el observador, y el acto de observación en sí mismo comienza a disolver su poder. A partir de aquí, el trabajo consiste en reemplazar la vieja vibración no suprimiéndola, sino eligiendo conscientemente una nueva, momento a momento, hasta que se convierta en tu punto de referencia natural. Esto no es instantáneo ni siempre fácil, porque el sistema nervioso se aferra a lo familiar incluso cuando resulta doloroso. Pero con paciencia, compasión y práctica constante, el pasado empieza a soltarse y emerge una nueva identidad, una que no se define por lo que te ha sucedido, sino por la vibración que eliges llevar ahora. Y una vez que entras en ese espacio, comienzas a descubrir algo aún más profundo, que no eres la historia, sino la presencia que ha estado consciente de la historia todo el tiempo. Empiezas a darte cuenta de que cada evento, cada encuentro inesperado, cada momento de alegría o dolor que se ha cruzado en tu vida nunca fue un accidente aislado, sino parte de un intrincado patrón de energía que responde a las fluctuaciones más sutiles de tu conciencia. Y cuando observas con atención, ves que el universo mismo te ha estado hablando a través de estos patrones, susurrándote mensajes mediante coincidencias y ecos de decisiones pasadas, todo diseñado para alinear tu conciencia con una verdad más profunda que siempre te ha estado llamando. Y a medida que esta conciencia crece, notas que la misma arquitectura energética existe no solo en tu historia personal, sino en cada vida humana, cada ritmo natural, cada ciclo cósmico, una danza fractal de causa y efecto, intención y manifestación, que se repite sin cesar en nuevas formas para que el alma pueda explorar las infinitas posibilidades de la creación mientras sigue avanzando hacia el mismo centro del despertar. Empiezas a comprender que lo que antes percibías como aleatoriedad era, en realidad, el lenguaje del campo, un diálogo silencioso entre tu corazón y la inteligencia que moldea todas las cosas. Cuanto más alineas tus emociones con la gratitud y la claridad, más coherente se vuelve este lenguaje, hasta que el velo que una vez te separaba de la verdad se disuelve por completo, y ya no sientes que caminas por un mundo indiferente, sino que te lleva a una conciencia viva que responde al instante a la vibración que albergas. Y una vez que ves el patrón con claridad, ya no puedes volver a la ilusión del caos, porque ahora sabes que el universo nunca ha estado separado de ti. Siempre ha sido el espejo de tu estado más profundo, esperando a que lo veas. Así que, sentado aquí, respirando en el espacio tranquilo entre pensamientos, sintiendo el suave pulso de tu propia conciencia expandiéndose más allá del cuerpo y hacia la inmensidad que te rodea, podrías empezar a percibir que esto nunca se trató de aprender algo nuevo, sino de recordar algo antiguo. Algo que tu alma ha llevado consigo a lo largo de vidas, la certeza de que tu conciencia no es un espectador de esta realidad, sino su artífice. La pregunta ahora no es si puedes cambiar tu vida, sino si puedes mantener la vibración de la realidad que deseas habitar el tiempo suficiente para que se solidifique a tu alrededor, si puedes permanecer fiel a lo invisible incluso cuando el mundo visible te tiente a dudar. Porque en el momento en que empiezas a vivir como si la realidad que deseas ya fuera verdadera, entras en un estado de coherencia donde tus pensamientos, emociones y acciones ya no están dispersos, sino unificados, y es en este estado que el campo cuántico se inclina a tu favor, remodelando las líneas de tiempo, atrayendo oportunidades y tejiendo sincronicidades en tu camino como confirmación de que caminas en sintonía con tu frecuencia más elevada. Y así, el viaje no termina aquí, se desarrolla a partir de este punto, llevándote más profundamente a la práctica de la creación consciente, donde cada momento se convierte en una oportunidad para elegir la vibración en la que quieres vivir, y donde finalmente entiendes que el cambio más poderoso que puedes hacer no está ahí afuera en el mundo, sino dentro del espacio quieto e infinito de tu propia conciencia.